Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy trabajaremos el concepto de literatura y de sus géneros. Comencemos. La literatura es un arte, y mientras algunas artes pueden utilizar como vía de expresión el mármol, los colores, los sonidos, las imágenes o el cuerpo, la literatura emplea el lenguaje, pero haciéndolo de una forma estética. Dicha estética se logra valiéndose de técnicas y recursos estilísticos o de las figuras literarias. El término literatura proviene del latín literae, con el cual se hace referencia a la acumulación de conocimientos que guían al modo correcto de escribir y de leer. Sin embargo, la literatura no se limita a la palabra escrita, pues en ella también intervienen el lenguaje hablado o cantado, especialmente el que tiene su fundamento y origen en la tradición oral. Otra interpretación que se le otorga al término de literatura hace referencia al conjunto de obras escritas sobre un tema específico, una época determinada o un género en particular. Por eso existe la literatura sobre la violencia en América, la literatura del siglo XXI o la literatura del Renacimiento. Los géneros literarios son la forma en que se clasifican a las obras literarias. Esta clasificación se hace teniendo en cuenta las particularidades que presentan las obras en su forma y contenido. Primero están los géneros clásicos, que son la narrativa, la lírica y la dramática. Las obras narrativas relatan los acontecimientos realizados por unos personajes en un lugar, ambiente y tiempo determinado. Dentro del género narrativo están la epopeya, el poema épico, los cantares de gesta, los romances, las leyendas, los mitos, las fábulas, los cuentos o la novela, entre otros. En las obras líricas se expresan los sentimientos, impresiones y emociones del autor. Generalmente se emplea el verso, aunque también es válido el uso de la prosa. Como ejemplos del género lírico están la oda, la elegía, la sátira, el epigrama, el soneto, las rimas, la balada, las coplas o el poema, entre muchos otros. En las obras dramáticas, los personajes desarrollan las acciones y expresan sus ideas y conflictos por medio de unos actores y ante unos espectadores. Al género dramático pertenecen la tragedia, la comedia, el drama, el entremés, el autosacramental, el sainete, el paso o la tragicomedia, entre otros. Además de los géneros clásicos, existen obras que, sumado al valor artístico, tienen como objetivo el instruir o informar, por lo que se les consideran como géneros extraliterarios. Son ellos la didáctica, la historia, la oratoria y el periodismo. Las obras didácticas son de carácter pedagógico, por lo que su finalidad es la enseñanza o la reflexión. Algunas obras didácticas son el ensayo, la monografía, los textos didácticos o los científicos. Las obras de historia son las que narran de forma cronológica los hechos políticos y públicos de los individuos y de los pueblos, y pueden ser de carácter universal, nacional, regional o inclusive de alguna actividad. Dentro de las obras históricas están las crónicas, los anuales, las biografías o las memorias.
El género extraliterario de oratoria son los discursos que se emplean para tratar de persuadir o convencer a alguien. Estos pueden ser, por ejemplo, religiosos, políticos, militares, empresariales o académicos. Los textos periodísticos informan y expresan opiniones sobre temas de actualidad y son transmitidos a través de medios masivos de comunicación, como periódicos, revistas, noticieros, radio o internet. Entre ellos están la noticia, el comentario, la crónica, la entrevista, el artículo, la reseña, el documental o la encuesta, entre otros. La literatura emplea diferentes formas de expresión, es decir, procedimientos con que se elaboran el contenido de un mensaje oral o escrito, y son la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la argumentación. La narración es el relato de sucesos y acontecimientos históricos, reales o fantásticos, realizados por los personajes en un espacio, tiempo y contexto determinado. La descripción consiste en presentar una realidad mediante el empleo de palabras. El diálogo es la transcripción de aquellas palabras que utilizan los personajes para comunicarse entre sí. Es directo cuando los personajes se expresan en sus propias palabras, e indirecto cuando el narrador presenta a los personajes y se refiere a lo que ellos dicen. La exposición informa objetivamente sobre una cuestión determinada, basándose en documentos y/o en reflexiones del autor. Y la argumentación es la sustentación de una idea o de una opinión mediante el uso de razones. En conclusión, literatura es el arte de la expresión verbal o también el conjunto de obras sobre un tema, género o de una época. Los géneros literarios son la narrativa, la lírica y la dramática, y los extraliterarios la didáctica, la oratoria, la historia y el periodismo. Y de esta forma terminamos este recorrido de aprendizaje. Recuerda que los aportes, correcciones o inquietudes los puedes dejar en la sección de comentarios y que en la descripción del video quedan los enlaces a nuestras plataformas virtuales y redes sociales. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.